Radio Fe y Alegría presenta El Cardenal, una ventana informativa y de opinión para que usted opine, denuncie y proponga. Queremos escuchar tu voz. Cuéntenos lo que ocurre en su comunidad. El Cardenal. Noticias, denuncias, entrevistas y contacto desde las comunidades. El Cardenal, por la FM de todas las voces, Radio Fe y Alegría. El Cardenal. Otra emisión del programa El Cardenal de las Comunidades, a través de esta, la señal de Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. También transmitimos en simultáneo a través de nuestro canal en YouTube. Somos Radio Fe y Alegría Barquisimeto. También nos consigue en nuestra plataforma de la página web radiofeyalegrianoticias.com, allí en nuestro canal en streaming, transmitiendo para todos ustedes nuestra programación educativa, informativa y de entretenimiento. Yo soy Rosendre Víez y en los próximos minutos voy a conversar con el profesor Rommel Escalona. Él es cronista oficial de la Parroquia Concepción y vicepresidente de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, a propósito de este seriado de entrevistas que estamos haciendo en el marco del nuevo aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Muy buenos días, profesor Rommel Escalona. Un placer y un gusto que nos acompañe en esta semana aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Buenos días, gracias por la invitación, siempre dispuesto a cuando nos llaman acá para estos interesantes programas. Claro que sí, bueno, a Barquisimeto todo lo que sea posible, y en Radio Fe y Alegría desde hace ya varios años hemos venido haciendo programas especiales para de alguna manera recordar a la ciudad donde estamos, donde vivimos, donde estuvimos. Seguramente muchos nos escuchan desde otras latitudes del mundo, y bueno, siempre es un regalo para la ciudad hablar de su historia, hablar de lo que significa la ciudad de Barquisimeto. En primera instancia, para usted como cronista y también como miembro de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, ¿qué significa Barquisimeto? Barquisimeto es un sentir. El barquisimetano, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde se encuentre, siempre lleva consigo, ¿no? Ese sentimiento por la ciudad que lo vio nacer, y aquel que se integra a esta comunidad, sea de otra parte del país o sea extranjero, se siente barquisimetido. Es la música, es el trato de las personas, es la dinámica misma de la ciudad, es la cultura, es el carácter del barquisimetano que la hace una ciudad realmente confortable. Claro que sí, y bueno, hoy quisiera enfocar esta entrevista desde este título: La ciudad viajera, de Buría a la terraza de Barquisimeto. ¿Por qué la ciudad viajera? Barquisimeto ha tenido 5 asientos, ¿no? En 1552 fue fundada junto al río Buría, a poca distancia de la desembocadura del río Barquisimeto o río Turbio y del río Nuare. Esa ciudad se traslada a orillas del río Barquisimeto en 1556, ya que los habitantes decían que era un sitio muy enfermizo. Entonces allí en Buría duró 4 años. Allí en 1556 se ubica a orillas del río Turbio, detrás del peñón de Zamurubana, que es ese peñón que sobresale allí de la terraza, donde está la urbanización Barici, etcétera, etcétera. Ese peñón que está ahí al frente cerca de la confluencia del río Claro y el río Turbio. Allí fue incendiada por Lope de Aguirre en 1561, cuando llega
a la ciudad y es ajusticiado por las autoridades, y por el grupo de gente que vino a auxiliar a los ciudadanos, a los habitantes de la Nueva Segovia de Barquisimeto, y se muda a la ciudad al lado de este segundo asiento, más cerca de la confluencia del río Claro y del río Turbio, y allí permanece apenas 2 años. Deciden entonces subir el poblado, subir la ciudad allí al peñón de Zamurubana, donde está la urbanización Varicia aproximadamente, y allí la ciudad permaneció cerca de 30 años. Buscaron un sitio más cómodo, más asequible de agua potable inclusive, y entonces es cuando deciden mudarse más hacia el oeste y trazan la Plaza Mayor precisamente donde está el Templo de Concepción. Donde está el Templo de Concepción, esa fue la Plaza Mayor del último asiento de Barquisimeto, cerca de 1596. Allí entonces trazan la Plaza Mayor, trazan la cuadrícula de la ciudad, y allí en ese sitio observamos que tenían más fácil acceso al agua del río Turbio y también a agua potable de la quebrada de Macuto, que es un dato importante, agua que podía consumirse. Entonces por eso le llamamos la ciudad viajera. 5 asientos ha tenido la ciudad. Y a partir de ese quinto asiento, y supongo que el definitivo, pues la ciudad comenzó a crecer. ¿Cómo fue ese crecimiento de la ciudad de Barquisimeto, el crecimiento poblacional? Y a lo que hoy por hoy, dando un salto en la historia, es una ciudad que muchos, tanto los que vivimos aquí como los que están fuera, la sienten como ordenada, porque hay cuadrículas, carreras y calles que te hacen la vida más fácil, la cotidianidad del barquisimetario y de quien nos visita. Así es. Bueno, fíjate que vamos a hablar del Barquisimeto prehispánico brevemente. En el Valle del Turbio, que estuvo ocupado por indígenas de nación caquetía, allí se podían reunir 30.000 guerreros en mediodía. Es decir, allí existían una cantidad de caseríos, cada uno de unos 4.000 indígenas, y eso fue bajando, claro está, con la penetración y el proceso de conquista española. Entonces, de esa ciudad de apenas 2 calles, de esa ciudad que después se traza en el quinto asiento, tenemos que, lamentablemente, bueno, estamos en una zona muy sísmica. Pasa por el Valle del Turbio la falla de Boconó, y resulta ser que en 1736 hubo un terremoto, y fue más devastador el que años después se dio en 1812, que hizo lo siguiente, fíjate, de una ciudad de unos poco más de 4.000 habitantes, mira, quedaron solamente 10 casas en pie, y se tuvo que desplazar el centro de ese quinto asiento, de donde estaba ahí alrededor de la Plaza Mayor, más hacia el este, más hacia lo que se llamó el barrio de Paya o el sector de Altagracia, ¿no? Y a partir de allí empieza otra vez el renacimiento de nuestra ciudad, que fue que en su ubicación ha sido muy estratégica para el desarrollo económico, y que tuvo un crecimiento muy acelerado. Fíjate que al final el estado Lara, para hace un siglo, era el estado más poblado del país, con la mayor producción de café en todo el país.
y contábamos con un ferrocarril que nos conectaba con el mundo, el ferrocarril Bolívar, hasta el puerto de Tucacas, y eso ayudó además, bueno, finalizando esa etapa agroexportadora de Venezuela con la llegada de la agroexportación del petróleo. Sin embargo, eso lo que hizo fue acelerar claro, convierte en un problema el hecho de centrar la economía en otros ámbitos, y entonces hay las migraciones de los campos que empezaron a ser abandonados hacia la ciudad, y entre 1940 y 1950 se duplicó la población de Barquisimeto de unos 75.000 habitantes a 150.000. Entonces, por esos caminos llegó gente de Curarigua, del Tocuyo, gente de Duaca, de Sanare, de Quíbor, y así fue creciendo esta ciudad que actualmente se estima que sobrepasa el 1.000.000 de habitantes. Y ese ordenamiento que tiene, primero, claro, en la época colonial se hacía ese trazado, pero fíjate que en 1950 Barquisimeto fue una de las 4 ciudades escogidas para experimentar, para ensayar, un proyecto de urbanismo. Y se planificó entonces Barquisimeto de los años 50 de esa manera muy ordenada, pero esto acompañado que en 1946 las autoridades locales, el municipio decide cambiar la nomenclatura por nombres por la nomenclatura numérica de carreras y calles, y entonces eso también ayudó a que en Barquisimeto uno se ubica más fácilmente. ¿Qué pasó en los años 80? Lamentablemente, ese seguimiento de ordenamiento urbanístico que teníamos se vio empañado por iniciativas de invasiones alrededor de la ciudad, y también que después de los 80 entonces no hubo una buena planificación de construcción de viviendas de manera ordenada, y bueno, nacieron muchos barrios. Barquisimeto tiene más de 1.000 comunidades. Parece mentira que uno habla de ¿cuántos barrios tiene Barquisimeto? Bueno, ya pasa de 1.000. 1.000 comunidades. Estamos conversando con el profesor Rommel Escalona, el ex cronista oficial de la parroquia Concepción y vicepresidente de la Asociación de Cronistas del Estado Lara. Ahora me llega el recuerdo del casco histórico de Barquisimeto, que está entre la parroquia Catedral y Concepción. ¿Cómo fue ese crecimiento, quizás mirando la historia de ese casco histórico, que por cierto muchos han procurado que se mantenga, ¿no? Que esas estructuras que son icónicas de la ciudad, y que de alguna manera quien ve fotografías o recuerda esas casas, pues recuerda la historia de la ciudad de Barquisimeto. El centro histórico de Barquisimeto lamentablemente cuenta con muy pocas viviendas de la época colonial, y se conservan algunas de la llamada época republicana. Bien es sabido que Venezuela no tuvo un auge económico como otras ciudades, como otras provincias españolas que contaban con oro y plata, y por eso no tuvimos construcciones muy suntuosas. Esto acompañado también de terremotos que acabaron con gran parte de ese patrimonio edificado, y después lamentablemente el auge económico, la llamada picota del progreso acabó con gran parte de este patrimonio edificado, y más cuando se amplió en 1967 la Avenida 20, y después en el año 75 la Carrera 19. Y llegaron muy tarde, pero por lo menos llegaron las ordenanzas de
de protección del casco histórico de la ciudad. Entonces, lo poco que tenemos hay que conservar. Es lamentable el estado de la Casa de la Silveira, que es una casa del siglo XVIII. ¿Está en qué dirección esa? Está ahí en la Plaza Lara, a un costado del Templo de San Francisco. Vendría siendo la calle 23 entre 16 y 17, la Casa de la Silveira, donde inclusive fue agasajado el libertador Simón Bolívar cuando llega en agosto de 1821, su segunda vez a la ciudad de Barquisimeto. Esa manzana aún conserva construcciones de la época republicana. Recordemos que hacia 1847 ya hay la iniciativa de la creación de la diócesis de Barquisimeto, y ya algunos aspiraban que el templo de San Francisco estaba siendo levantado de las ruinas del convento de San Francisco, fuese la catedral. Por cierto, lo que hacer, ¿no? Sí, lo que alcanzó a hacer hacia 1865, después de una ardua lucha, y que en 1950, precisamente cuando hubo el terremoto del Tocuyo, sufrió los embates de un fuerte temblor en la ciudad y tuvo que ser cerrada para poder ser prácticamente reconstruida. Ahí lo único que quedó originalmente fue la torre, y hacemos el llamado que el reloj de la torre de San Francisco hay que echarle una mano. Entonces funcionó como catedral provisional desde 1950 hasta 1969, el Templo de la Inmaculada Concepción, el más antiguo de la ciudad, y el 14 de enero de 1969 entonces fue inaugurado la actual Catedral Metropolitana. Claro que sí. Bueno, la antigua catedral, las nuevas generaciones desconocen que el Templo de San Francisco era la antigua Catedral de Barquisimeto, y ese dato de que mientras estuvo cerrada por las refacciones que seguramente había que hacerle, la Concepción por un tiempo fue designada como catedral, digamos, de manera momentánea. Sí, y quiero pasar ya para ir completando la entrevista de esa historia o esa memoria histórica de Barquisimeto con sus espacios, de ese casco histórico, a lo que hoy por hoy es la ciudad, cómo ha ido evolucionando de lo antiguo a lo moderno. Pues tenemos una catedral, considero yo aún, de las más modernas del país. Es decir, no creo que exista una diócesis o una arquidiócesis que tenga una catedral tan moderna como la nuestra, a pesar de todas las situaciones que sabemos, condiciones de infraestructura y de falencias que tiene la catedral actualmente. Pero así también la ciudad ha ido creciendo en arquitectura moderna, en varios espacios de la ciudad. Históricamente, ¿cómo se da ese paso, no? Ya usted nos da un dato del 14 de enero de 1969, que cuando fue la inauguración de la actual Catedral de Barquisimeto. Pero no sé si fue desde esa fecha que comienza, pues, esa era de la arquitectura moderna en Barquisimeto. En los años 50 hubo un importante auge de construcciones en la ciudad. Recordemos que con el boom petrolero también, además, en los años 50 se instala en Venezuela una dictadura que tuvo como proyecto el nuevo ideal nacional, un proyecto tecnodesarrollista que buscaba también la transformación física del país, y entonces dejó en la ciudad importantes obras de infraestructura que han marcado entonces la modernidad en la ciudad. Tenemos que en los años 50 se inaugura el monumento del Obelisco, la Plaza Francisco de Miranda, la Escuela de Bellas Artes que actualmente es la sede de la Escuela Pablo Manzano Veloz, igualmente el Edificio Nacional en 1956, en el 52 también la Plaza Macario Yepes, la Plaza La Paz,
tenemos en el 54 el Hospital Central, imagínate, esa tremenda infraestructura, y también en los años 50 la avenida Pedro León Torres y la avenida Venezuela, que cuando me hablas de la catedral, entonces ya la Venezuela había sido, con esos 8 canales, había sido inaugurada en su primera etapa ya en la democracia. En los años 80, con el presidente Luis Herrera Caspín, se inaugura la etapa que va desde la Vargas hacia el este, ¿no? Y es una avenida que, por cierto, quedó trunca allí, en la calle 42, porque la idea era conectarla hacia el Obelisco, ¿no? La avenida Venezuela. Y todavía allí en la prolongación, en la carrera 26, observamos que se conservan unos retiros para la ampliación, para la continuidad de esa avenida. En Barquisimeto hay varias avenidas así que han quedado, sí, como la avenida Los Horcones, que sin embargo cuando fue alcalde el ingeniero Alfredo Ramos por lo menos pudo hacer esa etapa allí, después de esa vía del cementerio, ¿no?, hacia el oeste de la ciudad. Ahora, ya para ir concluyendo y sobre todo pensando en las nuevas generaciones que desconocen mucha de la historia de Barquisimeto, digamos de Venezuela, ¿verdad? Pero qué importante es que existen personas como usted que conocen de la historia y existen medios de comunicación como estos para socializar también esa historia de la ciudad, porque en la medida que vamos conociéndola, la vamos queriendo más. Para esas nuevas generaciones que nos escuchan y que seguramente desconocen de lo que es la idiosincrasia del barquisimetano, de la historia y de todo lo que somos hoy por hoy en la ciudad, su mensaje. Sí, el mensaje es de conocer más a la ciudad a través de su historia, a través de investigarla, estudiarla, conocerla más a profundidad para quererla más, identificarse con ella y sobre todo preservarla, cuidarla. Así es. Bueno, agradecemos a Rommel Escalona, él es el cronista de la parroquia Concepción y además vicepresidente de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, por acompañarnos en el día de hoy a propósito del Día de Barquisimeto, un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Agradecemos su compañía y también todos sus conocimientos de lo interesantísimo que es la historia de la ciudad y de esos datos curiosos que desconocemos, incluso los que tenemos más edad, de la ciudad de Barquisimeto. Gracias por venir a nuestra emisora. Gracias por la invitación. Agradecemos a nuestro invitado del día, Rommel Escalona, cronista de la parroquia Concepción y vicepresidente de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, por acompañarnos hoy en el programa El Cardenal de las Comunidades, en esta serie de entrevistas a propósito del aniversario de Barquisimeto en el Estado Lara. Síguenos y mantente informado durante todo el día en Instagram, @Radio Fe y Alegría BQTO, y en X, @El Cardenal Radio.